El transporte de membrana es un conjunto de procesos fundamentales para la vida celular. Gracias a él, la célula puede mantener un equilibrio dinámico con el medio que lo rodea, intercambiando nutrientes, iones, agua, desechos y señales químicas. La membrana plasmática, básicamente, es una bicapa líquida semipermeable. Esta va a actuar como una barrera selectiva, permitiendo que ciertos compuestos entren y salgan mientras restringe el paso de otros, dependiendo de sus características. Este control es esencial para que la célula mantenga la homeostasis, es decir, el balance interno necesario para su correcto funcionamiento. Los mecanismos de transporte se van a dividir en dos grandes categorías. Primero tenemos el transporte pasivo. Como generalidades, este no requiere energía, y el transporte activo, como su contraparte, necesita energía en forma de ATP. Además, va a existir un grupo especial de procesos llamados transportes vesiculares. Estos se van a encargar de movilizar moléculas de gran tamaño. Comenzando con el transporte pasivo, como ya mencionamos anteriormente, se caracteriza porque las moléculas se mueven siempre siguiendo su gradiente de concentración, es decir, desde las zonas de mayor concentración hacia las de menor concentración. Este movimiento no requiere gasto energético por parte de la célula, ya que depende únicamente de la energía cinética natural de las moléculas. Dentro del transporte pasivo encontramos diferentes modalidades. La primera es la difusión simple. Esta consiste en el paso de moléculas pequeñas y generalmente liposolubles, como el oxígeno, el dióxido de carbono y algunas hormonas esteroides. Estas moléculas van a atravesar directamente la membrana debido a su solubilidad en lípidos. La velocidad de este proceso va a depender directamente de la diferencia de concentración. Cuanto mayor sea la concentración de un lado de la membrana, más rápida será la difusión. En cambio, cuando las moléculas tienen unas características polares de mayor tamaño o tienen carga eléctrica, van a requerir de proteínas especializadas para poder atravesar la membrana. Este proceso se conoce como difusión facilitada. En este, las proteínas transportadoras o canales específicos se van a encargar de permitir el paso de estas sustancias. Un ejemplo de este mecanismo son las proteínas GLUT o transportadoras de glucosa. Estas, como su nombre lo menciona, transportan glucosa a través de la membrana. La difusión facilitada es selectiva, ya que cada proteína reconoce moléculas específicas y además tiene una velocidad máxima, la cual se alcanza cuando todas las proteínas transportadoras están ocupadas, lo que va a limitar el flujo de sustancias, incluso si el gradiente de concentración es alto. Es importante mencionar que tanto en la difusión simple como en la facilitada varios factores influyen en la velocidad de transporte. Entre ellos está la magnitud del gradiente, la presión, las cargas eléctricas, lo que genera diferencias de potencial eléctrico. Estas diferencias son especialmente importantes en el caso del movimiento de iones, ya que no solo se mueven por gradiente de concentración, sino también por gradiente eléctrico, formando el gradiente electroquímico. Un fenómeno especial dentro del transporte pasivo es la ósmosis. Esta va a consistir en el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. El agua se va a mover desde las zonas con menor concentración de solutos hacia las zonas con mayor concentración. El agua busca equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana por medio de este proceso. La presión osmótica es la fuerza necesaria para detener este movimiento de agua. Un ejemplo claro de ósmosis se observa cuando los glóbulos rojos se colocan en soluciones de diferente tonicidad. En una solución hipotónica, el agua entra en la célula que puede hincharse y hasta romperse, mientras que en una solución hipertónica, el agua sale haciendo que la célula se encoja. Por otro lado, cuando la célula necesita mover sustancias en contra de su gradiente de concentración, es decir, desde donde están menos concentradas hacia donde están más concentradas, estas va a requerir energía. A este mecanismo lo llamamos transporte activo. Este transporte es esencial para funciones vitales como mantener el potencial de membrana, acumular nutrientes o expulsar desechos. El transporte activo siempre va a requerir de proteínas especializadas, llamadas bombas. Estas van a utilizar ATP de forma directa o indirecta. En el transporte activo primario, la energía del ATP se utiliza directamente para mover moléculas. Un ejemplo clásico es la bomba de sodio y potasio. Esta va a expulsar 3 iones de sodio de la célula mientras introduce 2 iones de potasio al interior. Este mecanismo es fundamental para mantener el potencial eléctrico de la membrana y el equilibrio osmótico de la célula. Por otra parte, también existe el transporte activo secundario. Este no va a utilizar ATP de manera directa, sino que aprovecha la energía almacenada en los gradientes electroquímicos generados por el transporte activo primario. Este sistema permite el movimiento de moléculas junto con otras en un proceso llamado cotransporte, cuando ambas moléculas entran en la misma dirección, o contratransporte, cuando una entra y otra sale. Un ejemplo es el transporte de glucosa en el intestino delgado. Esta se va a acoplar al gradiente de sodio generando por la bomba sodio-potasio. Además de estos mecanismos, las células tienen formas especializadas de mover moléculas muy grandes o partículas completas mediante el transporte vesicular. En este caso, la membrana forma vesículas que engloban el material a transportar y el proceso requiere energía.
La endocitosis es el mecanismo por el cual la célula introduce sustancias. Puede ser de varios tipos. En la fagocitosis, la célula engloba partículas grandes como bacterias o restos celulares mediante extensiones de su membrana llamadas pseudópodos. En la pinocitosis, la célula capta líquidos del medio externo, formando pequeñas vesículas que contienen gotas de fluido extracelular. Y en la endocitosis, mediada por receptores, las moléculas se unen a receptores específicos en la membrana, lo que permite una internalización selectiva y eficiente. En cambio, la exocitosis es el proceso inverso. Las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al exterior. Este mecanismo es clave para la secreción de hormonas, neurotransmisores y proteínas. En conclusión, el transporte de membranas es un proceso dinámico y regulado que permite a la célula comunicarse con su entorno, obtener nutrientes, eliminar desechos y mantener las condiciones necesarias para su funcionamiento. La combinación tanto de transporte pasivo, activo y mecanismos vesiculares garantiza que la célula pueda adaptarse a los cambios del medio y sostener procesos esenciales como la señalización celular, la excitabilidad eléctrica y el metabolismo. En este experimento explicaremos el proceso de ósmosis. Primero prepararemos un plato con agua hasta la mitad que ejemplificará el líquido extracelular. Después pelaremos una papa, la partiremos a la mitad y le haremos un agujero, en el cual verteremos soluto. La papa actuará como la membrana de nuestras células y el soluto, en este caso, será azúcar. Esto para ejemplificar cómo el agua atravesará la membrana en busca de la mayor concentración de soluto. Como podemos observar, pasados unos 20 minutos, el agua ha pasado por la membrana, que en nuestro caso era la papa, y ha llegado hasta la concentración máxima de soluto.